Feliz día, amigos, feliz domingo. Bienvenidos al programa de la abogada Carolina Antonini. Hablando con Carolina, esta mañana la tenemos con nosotros, tomándose su cafecito y ya lista para hablarnos acerca de inmigración. Buenos días, abogada. Buenos días, Gina, ¿cómo estás? Muy bien y contenta de tenerla aquí como siempre. Sí, yo estoy encantada de tener esta oportunidad otra vez para hablar con ustedes. Vamos a hablar acerca de temas que son muy importantes hoy en día porque están en las noticias. Sí. ¿Verdad? Y son cosas que yo creo que las personas oyen algo en las noticias, pero en realidad no entienden lo que está pasando. Así que vamos a hablar de esos temas. Así es. Vamos a hablar acerca de la separación de los niños y padres que están entrando. Y también vamos a hablar acerca de los supuestos niños perdidos. También, si tenemos tiempo, vamos a hablar acerca de la última acción en el Congreso, una acción muy interesante para tratar de forzar un voto para los DACAs, un voto para la ley permanente para los DACAs. Pero en fin de cuentas, tú sabes, estas son todas cosas de noticia, los niños perdidos, los niños separados en la frontera, qué pasa ahora que explotó un volcán, qué está haciendo el Congreso, en la cual las personas oyen lo que la noticia dice, lo cual es 3 segundos, ¿verdad? Pero en este tipo de situación, Gina, la respuesta no es una respuesta de 3 segundos. Nada es lo que suena. Entonces, vamos a hablar acerca de eso. Claro, no podemos guiarnos por lo que solamente dicen las noticias. Es importante informarnos y también es necesario tomar decisiones sin estar con miedo, sin estar desesperado, porque eso es lo peor que nos puede pasar. Claro, o tú sabes, siempre hay un vivo en el sistema que quiere aprovecharse de las personas y quiere vender productos que no existen o esperanzas que no hay o negar esperanzas que deberían ser alientadas, ¿verdad? Así que este programa es para informarse. Abogada, su número de teléfono y también en dónde están localizadas sus oficinas. Ok, nuestro teléfono 678-956-8600, 678-956-8600. Puedes mirar mi página web, la cual tengo en inglés y en español, y es una página nueva, así que vayan a verla. Es www.hablandoconcarolina.com. Recuérdense que hablandoconcarolina.com comienza con H, ¿ok? Y mi oficina está en la 2751 de la Buford Highway, directamente enfrente de las oficinas de la Asociación Latinoamericana. En el mero corazón de la Buford Highway. El corazón de los latinos en Atlanta. Exacto. Bueno, es la abogada Carolina Antonini. Vamos a empezar con la separación de los niños y los padres que están entrando en estas últimas semanas. Ok, entonces este es un tema que nosotros hemos oído mucho en las noticias. Básicamente lo que las noticias dicen es que cuando entran personas con sus hijos, automáticamente están siendo separados, detenidos en centros de detenciones diferentes. Y las noticias no distinguen a quién y quién no y por qué. Para comenzar, esto es algo que no tiene que ser, o sea, es algo que legalmente el gobierno puede hacer, pero no lo tiene que hacer. Y en todas las administraciones pasadas, jamás un presidente decidió que esto era una buena idea. Pero por supuesto nosotros sabemos que estamos con un presidente y más que nada un abogado general de la nación, quien es extremadamente anti-inmigrante y quien han tomado una decisión que en el pasado jamás un presidente hubiese tomado. No porque no tenía el poder, sino porque también tenía corazón. Claro. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El abogado general de la nación se le ha ocurrido que una manera de parar la migración a los Estados Unidos de Centroamérica principalmente es haciendo lo siguiente. Cuando una persona viene con sus hijos a pedir asilo o lo que sea, tratando de entrar a los Estados Unidos ilegalmente para protegerse, a esa persona, en vez de simplemente ponerlos en proceso migratorio, que son procesos civiles, lo que hacen es que le están poniendo cargos federales penales. O sea, tratándonos como si estuvieran cometiendo un crimen federal. Cuando vamos a decir que tú vas en la calle y vamos a decir que tú te arresta la policía por manejar sin licencia o cometiendo un crimen, la policía te lleva, ¿verdad? Y si tú tienes niños contigo, la policía no puede arrestar a los niños. La policía normalmente te deja que llames a alguien para que recoja a tu niño o le pasas a sus niños al servicio de niños para que el servicio de niños
se lo den a alguien, ¿verdad? Es la misma cosa. El abogado general de la nación lo que está haciendo es arrestando a los padres. Y los niños no pueden ir con los padres. Correcto. Entonces, lo que están utilizando es un método legal para la separación, el cual no requiere que ellos ordenen la separación, porque la separación pasa automáticamente. Claro. Entonces, una mamá entra a los Estados Unidos con sus 2 hijos, fugándose de la violencia doméstica, por ejemplo. Entra la mamá, le dice al oficial de asilo, yo estoy entrando porque yo tengo miedo, la agarran entrando con sus hijos, le ponen cargos penales a la mamá, de repente la mamá se convierte en un criminal acusado y es arrestada, no por inmigración, sino por los agentes federales penales. Y sus hijos no pueden ir a la cárcel con ella. Entonces, ¿qué pasa? Sus hijos entonces quedan a manos de inmigración, detenidos por inmigración en un proceso civil. Y ahí está la separación, lo cual es la cosa más increíble, falta de amor, falta de corazón, falta de humanidad que hemos visto en nuestra vida. El abogado general Sessions se le ha preguntado 1000 veces cómo es posible que ellos están haciendo esto, y él ha defendido esta acción diciendo que este gobierno quiere mandar el mensaje de que las personas no son bienvenidas, hay que parar esto, etcétera, etcétera, hay que cerrar la puerta, como si en realidad el volumen de personas que entrarán a los Estados Unidos fuera tan inmenso. Encima de todo esto, Gina, hay que comprender que el porcentaje de personas que están entrando a los Estados Unidos ilegalmente es extremadamente mínimo. El porcentaje de inmigrantes en los Estados Unidos ni siquiera alcanza 20%. O sea, esto es un miedo a una colorización americana, ¿verdad? El miedo a que los Estados Unidos se convierta en marrón. Muy tarde. Lo cual es ridículo, porque las personas que entran a nuestras fronteras, quienes tienen miedo, deben poder participar en un proceso para determinar si pueden ser protegidas o no bajo nuestra ley. No deberían ser, número 1, penalizados con cargos penales, penalizados con separación de sus hijos, o peor, no deberíamos ser el país que deja que las personas que quieren venir a los Estados Unidos a pedir asilo no lo pueden hacer por miedo de perder a sus hijos. Entonces, ahorita no hay ninguna forma de venir a pedir asilo. Sí, las personas pueden pedir asilo. Es más, estas personas que son procesadas por la ley, culpadas por un crimen, ¿verdad? Sí. Cuando terminen ese cargo federal, de todas maneras tienen la oportunidad de ir, si hablan acerca de su miedo, tienen la posibilidad de recibir una entrevista acerca de su miedo y tener una audiencia con un juez de inmigración. Este es lo que enfuria acerca de esto, de que si la persona aguanta todo lo que tiene que pasar por medio del proceso penal y todavía está dispuesta a procesar por medio del asilo, hay la posibilidad de que esa persona procese bajo el asilo y lo gane, pudiendo quedarse aquí legalmente. Yo pienso que lo que el abogado general de la nación lo que él está contando es que él rompa el espíritu. Terrorizar a la gente. Correcto. Okay. Rompa el espíritu de la persona. Haga que la persona esté procesando por un proceso penal con separación de su hijo y que eso le rompa el espíritu de manera de que cuando termina ese proceso, por la desesperación de ser reunida con su familia, abandone su deseo de vivir aquí, su deseo de ser oída en su caso de asilo y esté dispuesta a tomar su deportación siempre y cuando le regresen los niños. Y esta es la táctica que toma, vamos a hablar acerca de bullying. Todo el mundo ha hablado de bullying. Todos nosotros hemos oído acerca de bullying porque los colegios de nuestros niños nos hablan acerca de esto. La primera dama también ha hablado de bullying. Correcto. Y entonces vamos a hablar acerca del bully número 1, que es su esposo. Exacto. ¿Verdad? El hecho de que tú eres fuerte y poderoso y tienes todo el dinero y tienes todo, no te da a ti el derecho, ni te debería dar el derecho a ti de ser un bully. Al contrario, mientras más poder tienes, mientras más presión puedes poner, mientras más músculos, mientras más dinero tienes, mientras más de todo tienes, más deberías ser una persona quien tiene mucho interés en justicia. Pero desafortunadamente con este gobierno lo que estamos viendo es que este gobierno entiende que es el bully, que
que puede ser el bullying más grande y que lo está haciendo. Y no solamente a medidas contra inmigración, sino también en pactos internacionales de todo, ¿verdad? A lo que estamos haciendo internacionalmente, alienando a nuestros mejores amigos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esta persona que está siendo separada de sus hijos, le ponen cargos penales. ¿Cuáles son los cargos penales? Los cargos penales de haberse traído a sus hijos. ¿Ok? Los ponen a servir una sentencia y al final de la sentencia ellos pueden pedir su audiencia migratoria. Lo que pasa es que este gobierno está cruzando los dedos de que esa persona diga, no, que me den mi deportación y me regresen a mis niños y se dé por alta. O asustar a las personas que no han venido para que no vengan a pedir refugio. Pero déjame contarte una buena historia. Hace unos cuantos años atrás yo ayudé en una apelación de asilo a este joven que en inmigración no quiso soltar. Él lleva 3 años detenido peleando su caso de asilo. 3 años. Y anteayer me enteré que le dieron el asilo. Pero, ¿cuántas personas se van a quedar en un centro de detención por 3 años, separados de su familia, por 3 años peleando? Pero fíjate tú, a este joven le dijo todo el mundo que se diera por alto. El sistema lo forzó a que él quisiera darse por alto. ¿Y cuántos de mis clientes no se dan por alto? El sistema está diseñado, depende de cómo sea utilizado por la administración, por el presidente y su gente, para ser benevolente o para ser malvado. Y este sistema hoy en día, bajo esta administración, está siendo utilizado para ser malvado. Y este joven es un ejemplo perfecto de qué pasa cuando las personas, particularmente cuando tienen un buen caso, cuando la persona está dispuesta a sufrir todos los impedimentos que le pone el bully y al final termina ganando, ¿verdad? Increíble claro, historia. Si él hubiera tenido un mal caso, yo no lo hubiera recomendado de que se quedara peleando, ¿verdad? Pero los que tienen un caso que vale la pena oír y aguantan todo lo que este gobierno le ha puesto enfrente, tienen una posibilidad de salir del otro lado venciendo. Pero el problema es Gina, tú y yo sabemos esto. Tú entras a los Estados Unidos escapando abuso con tus 2 niños. Llegas para acá y en el momento que llegas eres abusada más, esta vez por las mismas gentes que te deberían proteger. Pasas una sentencia, un paso penal y después una sentencia de un juez federal en una cárcel. Para esto entonces ya llevas 4 o 6 meses, 1 año separado de tus hijos. ¿Qué vas a hacer al final de eso? ¿Vas a aceptar continua detención de inmigración o vas a querer irte para poder reunirte con tus hijos? Porque este es el nivel, esto es el otro nivel. Entonces, para entender el bully del sistema, entras con tus hijos, te separan de ellos al arrestarte, ¿verdad? Te ponen cargos penales, te encuentran culpable de esos cargos penales, te ponen una sentencia la cual tienes que pagar en la cárcel, ¿ok? Te van a pasar ahora con inmigración, pero ahora tienes un crimen. No eres elegible para fianza migratoria, ¿ok? Por ser criminal convicta, puedes pelear tu caso siempre y cuando estés dispuesta a estar detenida en un centro de detención migratorio, porque si tú eres convicta de un crimen de turpitud moral o un crimen de smuggling o un crimen de lo que sea, un juez de inmigración no tiene el derecho para darte una fianza. Y puedes estar detenida mientras peleas tu caso de asilo. Al final tú ganas, quedas reunida con tu familia, con papeles, etc. Y si pierdes, te quedaste sin nada. Pero el punto es este. ¿Cuántas de estas personas que están huyendo de sus países van a aguantar meses o años en separación de sus hijos? Y este gobierno lo sabe. Y todos sabemos quién quiere estar separado de sus hijos. A la misma vez, si tú estás corriendo, por ejemplo, un matrimonio violento, una persona que es violenta contra ti, ¿te vas a venir y dejar a tus niños atrás? No, normalmente te vas a venir y te vas a traer a tus hijos. Entonces, este es el bullying de Jeff Sessions hacia los refugiados. Esto es
el sistema, él está utilizando el sistema de la manera que garantiza, que trata de garantizar de que una persona no va a querer venir a sufrir aquí, a pesar de que esa persona tiene todo el derecho de venir a pedir asilo y lo debería hacer, porque nosotros tenemos estos sistemas por esa razón y tenemos una responsabilidad internacional a nosotros también tener y aceptar nuestro cupo apropiado de refugiados que tienen que buscar protección. Entonces nosotros estamos fallando internacionalmente de tantas maneras. ¿Por qué? Porque nosotros hemos elegido una persona que tiene la habilidad de ser un bully, pero también el deseo de ser un bully. Y esa persona ha contratado en su gabinete y a su gente que también son las personas que tienen el deseo de ser bully. Y todo esto lo justifican ellos de una manera o de la otra. Pero nada de esto es justificable. No, nada de esto. Bien, estamos hablando con la abogada Carolina Antonini. ¿Su número de teléfono, abogada? Es el 678-956-8600, 678-956-8600, www.hablandoconcarolina.com. Muy bien, abogada. Usted dice que cuando las personas están detenidos por cargos federales tienen que ir a la cárcel. ¿Por cuánto tiempo estas personas van a quedar en la cárcel? Claro, porque entonces, asumiendo que un juez federal le dé fianza, inmigración no les va a dar fianza, porque ellos van a tener un paro migratorio. ¿Pero qué se hace durante ese tiempo? Primero, lo importante, me imagino que es contratar a un abogado. Correcto. Entonces, si tú estás encarando cargos penales, entonces estos casos van a ser litigados mayormente en la frontera, ¿verdad? Tú contratas un abogado penal que te defienda. Termina tu caso, vamos a decir que te encuentran culpable y te dan una sentencia de 6 meses, ¿ok? Y vamos a decir que ya tú estuviste en la cárcel 2 meses, te quedan 4 más. Al final de tu sentencia, tú tienes la opción o de aceptar la deportación para que te echen o de pelear el asilo. Tú peleas el asilo, eres transferida a inmigración con una detención migratoria, porque inmigración no va a dejar que te suelten a la calle. Y una vez que pases a donde inmigración, tú contratas un abogado como yo, donde yo pido una petición para una fianza. El problema es que si fuiste convicta de un crimen, particularmente un crimen de turpitud moral o de smuggling, no eres elegible para fianza. Y obviamente, como estamos hablando, eso es lo que pasó. Exacto. Entonces, vamos a hablar entonces es el proceso para ti, pero vamos a hablar un poquito acerca de que mientras todo esto te pasa a ti, ¿qué pasa con los niños? ¿Verdad? Los niños son mandados a un centro de detención migratorio, donde ellos entonces tienen que buscar familiares que puedan tomarlos o el sistema que los pueda tomar o se quedan detenidos, ¿verdad? El problema que nosotros tenemos es que muchos familiares ahora no quieren ir a buscar niños. ¿Por qué? Porque el gobierno entonces va a investigar para ver si ese familiar tuvo alguna participación en traer a la persona, mandándole dinero, dándole su dirección, cualquier cosa que ellos le puedan poner cargos, para también ponerle cargos a los familiares aquí, quienes ayudan a una persona a venir a los Estados Unidos ilegalmente. Y el problema es si tú ayudas a una persona a entrar a los Estados Unidos ilegalmente, y esa persona no es tu esposa o esposo formalmente, o hijo o hija, o mamá, papá, esa es una barra permanente contra de arreglar papeles. Entonces, ahora los familiares tienen miedo de recoger a niños porque sus familiares van a ser arrestados, puestos en proceso de deportación, hasta potencialmente pueden tener cargos. Entonces, estos niños pueden ser mantenidos en un centro de detención de migración, pasados al departamento de familia, si es aplicable, para que busquen un foster home. Pero el punto es la mayoría de estos casos no van a llegar a esto. La mayoría de estos casos, lo que va a ocurrir es que la persona va a desistir su deseo de obtener papeles para poder reunirse con sus hijos para que a todos los deporten del país. Abogada, y por ejemplo los niños que entraron solos hace un par de años. Exacto. Y los familiares fueron a buscarlos. ¿Cuál es la situación con ellos ahora entonces? Entonces hablamos ya acerca de los niños que entran con padres. Vamos a hablar de los niños que entraron solo. ¿Qué pasa con eso? Y también porque este es el grupo de niños que supuestamente está perdido, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, los niños que entraron solo, quienes fueron reclamados por un padre o una madre, ¿verdad? En un
cuando empezó esta administración, esta presidencia, empezaron a investigar a algunos padres y algunos padres recibieron cargos penales. Y después no lo hicieron más por razones las cuales no sé. Pero los padres que estaban aquí. Estaban aquí. Porque si vinieron sin ser acompañados y los padres estaban aquí, ¿verdad? Los reunían con los padres y algunos de esos padres le investigaron para ponerle cargos penales. ¿Okay? Pero los niños que en realidad vinieron sin estar acompañados. Que los padres los mandaron para o que Estados se vinieron Unidos, escapando, o que sí. los padres son abusivos, o lo que sea. Okay. Esos niños pasaron a manos del gobierno y los que fueron representados apropiadamente, legalmente, ¿verdad? Muchos de ellos califican y calificaron para una visa especial para niños que no están acompañados. El problema es, y fue, porque todavía porque estos niños, todavía tenemos niños que no son acompañados que entran. El problema es cuando estos niños son entregados a familias o a personas que no son su papá o su mamá. Como puede ser foster home o puede ser un familiar, un relacionado. Pero entonces, hablando de los niños perdidos, la realidad es que hay un grupo de estos niños quienes inmigración les entregó a personas sin verificarlas apropiadamente, quienes pueden haber sido parte de los coyotes. Entonces, este grupo de niños se desaparecieron. No estamos diciendo de que los mataron y les desaparecieron en el contexto que utilizamos en nuestros países, que cuando alguien se desaparece todo el mundo sabe qué significa. Estamos hablando de que esos niños no regresaron a inmigración, no fueron a sus cortes. Se pudieron haber quedado con un familiar y ya no quisieron llevar a los niños a ningún lado por miedo, por decir. Correcto, o con un familiar o con alguien irresponsable que no los llevó con un abogado para arreglar sus papeles, o peor, con alguien que era parte de los coyotes, quien también no dejó que los niños buscaran ayuda. Entonces, estos niños que están desaparecidos, el problema con los niños desaparecidos es un grupo grande, es que nosotros no sabemos qué pasó con ellos. Algunos de ellos son adultos, otros todavía son menores de edad. No sabemos qué pasó, no sabemos si es que fueron entregados en situaciones abusivas, no sabemos si fueron entregados en situaciones donde las personas a quienes lo recibieron fueron irresponsables. No sabemos. La tragedia es esta. Todo niño desacompañado, que no está acompañado, todo niño que no está acompañado debería tener asistencia legal para determinar si esos son niños que pueden quedarse aquí bajo la visa especial juvenil, o tienen que ser, o pueden pedir asilo, o tienen que ser regresados a sus padres a un hogar apropiado, ¿verdad? Porque son menores de edad. Y el problema que tenemos con estos niños desaparecidos es que nunca se hizo una evaluación de si calificaban para la visa juvenil o para el asilo, o si deberían haber sido regresados a sus padres. Y entonces, muchos de estos niños ahora son adultos, lo cual ya es muy tarde para hacer las cosas que se tenían que hacer para ellos, porque la ley que existía para ellos como juvenil era mucho mejor que la que existe ahora. Pero ¿qué culpa tiene el niño si no tenía forma de decidir por él mismo? Entonces, este es el escándalo, ¿verdad? Este es el escándalo. La ley termina cuando te conviertes en un adulto y ahora tú tienes que pagar los platos rotos que te dio otra persona. La base, el interés en los DACA, la filosofía detrás de el otorgar el DACA del presidente Obama, era especialmente eso. ¿Qué culpa tienen estos niños de una decisión mala que tomaron los adultos? Pero nosotros sabemos que bajo esta administración no vamos a tener esos mismos ojos rosados hacia estos niños. El problema que ahora tenemos es que estos niños, así sea voluntariamente, dentro de lo que un niño voluntariamente puede hacer, así sea que tomaron una decisión voluntaria al convertirse en adultos de desaparecerse, así sea que les entregamos los niños a personas peligrosas que los desaparecieron, así sea que le entregamos los niños a personas irresponsables que no hicieron lo correcto en ir a buscar ayuda para estos niños, o así sea que se convirtieron en adultos y les dieron miedo, lo que sea. Hay un grupo de niños que ahora el gobierno no puede decir dónde están.
Y la tragedia de nuevo es que la gran mayoría de estos niños ahora van a ser no elegibles para las opciones que tenían antes de cumplir la mayoría. Si alguien nos está escuchando y vamos a decir que es un familiar de algún niño que vino solo y ellos se hicieron cargo de él, pero les dio miedo, abogada, regresar a la corte o buscar ayuda, ¿qué les recomienda? Entonces, hay que tener una consulta. Y déjeme decirle, el dinero, porque yo he tenido personas que vienen a mi oficina con niños, quienes ya son adultos, que ellos tomaron como niños. Y ellos nunca fueron a hablar con nadie porque no tenían dinero. Y es que me da Ay, una no. rabia tan grande, porque eso asume de que tú, entiendo, no es tu hijo y no quieres gastar dinero que Claro. no tienes o lo que sea. Bien, esto asume que en esta sociedad no existe nadie que quiera ayudarlos. Y Lo es cual mentira. es absolutamente falsa. Esto no, y yo le digo a estas personas, esto no es excusable, esto es pura flojera, esto es ser irresponsable. Tú aceptas un niño, tú tienes una responsabilidad, no solamente de darle de comer y darle donde dormir. Tus responsabilidades son más altas que esa, y si no puedes con la responsabilidad, no aceptes el bendito niño, porque si estos niños se hubieran quedado todos en las manos del gobierno, todos estos niños hubieran sido procesados para estas Claro. visas. Entonces, si tú aceptaste la responsabilidad de un niño de no estar acompañado, hay organizaciones de no fines lucrativos, o sea, gratis, ¿ok? A quienes ustedes pueden recurrir de inmediato. Caridades Católicas, la Asociación Latinoamericana, GAIN, KIND, que es una organización que fue fundado por Angelina Jolie. La oficina de KIND en Atlanta lo único que hace es representar niños como estos. Eso es todo lo que hacen. Y gratis. Y gratis. ¿Ok? Entonces, si tú me estás oyendo a mí y tú tienes un niño que no ha cumplido la mayoría, que te pasaron a ti, tu sobrino, tu sobrina, tu primo, tu hermano, tu hermana, que es un niño que entró a los Estados Unidos sin ser acompañado, no lo escondas, no metas la cabeza debajo de la arena. Ve a KIND, ve a la Asociación Latinoamericana, ve a Caridades Católicas, ve a ver qué se puede hacer, porque el punto es este. Lo que se puede hacer para un menor de edad que no está acompañado es inmenso a comparación de lo que se puede hacer una vez de que son adultos. Ay, qué increíbles casos, abogada. Casi se nos termina el tiempo, pero me gustaría que nos hablara acerca del DACA. ¿Qué está pasando con eso? Sí, vamos a hablar del DACA un poquito. Sabemos que el Congreso ha tenido propuestas para convertir el DACA en una ley permanente y sabemos que en este momento las personas que están controlando el Senado y la Casa de Representantes, los líderes, ambos que son del mismo partido del presidente, asumiendo la fantasía de que el presidente en realidad pertenece a ese partido político. Pero asumiendo eso, a lo cual me imagino que muchos de mis amigos republicanos me dijeran que no, él no pertenece para su partido, ellos han estado bloqueando un voto a inmigración. No quieren el voto, no quieren el voto. Bueno, los congresistas se han puesto de acuerdo y están componiendo una ley y necesitan una cantidad de votos, un número de votos, el cual ya casi tienen, para forzar. La única manera de forzar que se obtenga un voto en la Cámara de Representantes o en el Senado y que ese voto se tome a pesar de que el jefe de esa Cámara lo bloquee, es tener una cantidad de votos. Y entonces esa cantidad de votos sobrepasa la cabeza de esa organización. Entonces, en este momento está la cabeza del Congreso, está tratando de negociar con las personas que tienen todos estos votos y esta propuesta, prometiéndole que por favor no lo hagan encima de su cabeza, tratando de buscar algún tipo de acuerdo donde él va a entregar la ley, pero no de esta manera, por miedo de que esto va a ocurrir ahora, porque los republicanos lo que quieren es evitar un voto migratorio antes de las elecciones que vienen ahora el fin del año,
¿Por qué? Porque saben que la probabilidad de que una ley DACA pase es inmensa. Esperemos que sí pase. Abogada, su número de teléfono también, ¿dónde están sus oficinas? ¿Cómo nos comunicamos con usted? Ok, 678-956-8600, 678-956-8600, www.hablandoconcarolina.com. Mis oficinas están en la Buford Highway 2751 en el piso 8 y mis oficinas están enfrente de las oficinas de la Asociación Latinoamericana. Así es la abogada Carolina Antonini. Que pase feliz domingo.